día. Agradecemos la concurrencia de los medios. La familia, hoy se cumplen 2 años del asesinato de quien vida fuera el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Están conmigo Fernando y Natalia, que han querido convocarlos para, de alguna manera, romper un silencio que venían sosteniendo después del logro de avances en la investigación. Y a 2 años la familia ha decidido convocarlos para dar lectura de una carta abierta que ellos han conformado y que querían dar a conocer a los medios y a la sociedad catamarqueña. Así que muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, más o menos dio la introducción. Esta carta abierta que hacemos es, como dijo él, para romper el silencio. Este silencio que nosotros sostuvimos expectantes y a la espera que la justicia finalmente pueda traer algo de luz a tanta oscuridad. Nosotros vivimos en la oscuridad de no saber quién asesinó a mi papá, de no saber quién es quién en esta ciudad. Y sé que no somos los únicos, porque la sociedad catamarqueña también vive asolada por la oscuridad de la impunidad. Esa impunidad donde se puede esconder hasta el magnicidio de un hombre bueno, hasta el homicidio de un ministro. Venimos a decirle a la sociedad que todos perdimos, nosotros y ustedes. Nosotros perdimos a nuestro padre, ustedes perdieron a un miembro honesto, a uno valioso, a un hombre gentil, un hombre bueno. Los que tuvieron la oportunidad de conocerlo pueden dar fe de ello. Hoy queda más que clara la cuenta de quiénes perdieron y quiénes ganaron con el magnicidio del ministro. Y nosotros nos preguntamos, esos que hoy callan, ¿no perdieron nada? Ellos perdieron un ministro, perdieron un secretario general, perdieron un dirigente político. ¿Dónde están esos? Esos que hoy se olvidaron, que ya no se preocupan ni preguntan nada. Les venimos a advertir que nosotros no nos vamos a olvidar y que la gente se los va a reclamar. Han pasado 2 años y a 2 años del crimen de nuestro padre venimos a exigir respuestas. Queremos saber quién mató a mi papá, quiénes ocultaron el crimen, quiénes son los responsables de que a la fecha no haya una sola pista cierta, una sola pista sólida. ¿Por qué es tan difícil dar con los criminales? ¿Dónde están los que decían que era un crimen pasional? ¿Dónde están los que decían que la muerte era natural? ¿Cuándo la justicia va a actuar contra estos funcionarios? Yo me pregunto, si el crimen era pasional o era un crimen común, entonces ¿por qué los investigadores no han dado con una sola pista firme? ¿Qué ocultan? ¿Por qué nos mienten? ¿O es que los asesinos no eran improvisados? ¿O es que todo fue preparado? ¿Tan bien perpetrado fue el homicidio? ¿Tan bien escondida la maniobra? ¿Tan difícil es para los investigadores avanzar un solo centímetro en 2 años? ¿O fue un crimen político? ¿O un crimen mafioso? ¿Por qué se pretendió encubrir la causa de la muerte? ¿Se buscó hacer pasar esto como una muerte natural? 2 años pasaron y todavía no logramos que la Fiscalía haga la reconstrucción del hecho que nosotros pedimos. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué se demora tanto en avanzar? ¿No es suficientemente importante la víctima? Creemos que cuando la hagan se darán con lo que nosotros venimos diciendo, si es que ya no lo saben. Que a papá lo sorprendieron a la mañana, lo redujeron, lo golpearon, lo retuvieron varias horas. ¿Por qué lo tuvieron tantas horas? ¿Qué pretendían de él? ¿Qué querían? Acá no hay un solo perpetrador, acá no hay improvisación. ¿Cómo los investigadores no se van a dar cuenta que papá fue arrastrado post-mortem? Y si fue muerte natural, ¿cómo hace el muerto para arrastrarse? Si fue muerte natural, ¿por qué tiene una fractura en el cráneo? ¿Qué dijo el fiscal que intervino primero? No vimos nada extraordinario, no hay cerraduras ni aberturas violentadas, forzadas, no falta dinero, no falta nada. Después dijo, estamos tratando de armar un expediente que descarte la muerte violenta. Lo dijo él y lo dijo en la televisión y lo vimos todos.
Todos vimos esa expresión. Ya habían hecho la autopsia, ya sabían que había sido un asesinato, pero él todavía no veía nada extraordinario. Es verdad que no habían forzado las cerraduras ni habían dejado desorden. Papá tenía en la billetera, tenía plata dentro de la billetera, pero se olvidó de mencionar un detalle en la entrevista. En el fondo de la casa había un ministro brutalmente golpeado, que yacía muerto en un charco de sangre con la cabeza reventada. El jefe de homicidios, ante este panorama, premiado. El fiscal, premiado. Los funcionarios intervinientes, premiados. Incluso hay policías que actuaron ese día y que hoy se les paga zona. El fiscal, que no ve, ni escucha, ni sabe, sigue trabajando como fiscal. En Catamarca no pasa nada. A lo que papá pidió su renuncia por ladrones, premiados, con cargos, ahí están. Hoy, el tipo que le robó a mi papá, lo sucedió de ministro. Ahí están las fotos institucionales de ministro. Ante todo esto, ¿qué expectativas podemos tener nosotros? ¿Qué justicia hay acá? Tendría que darles vergüenza de cobrar un sueldo en la justicia. Deberían darles vergüenza por corruptos o inútiles, o peor aún, corruptos inútiles. Destruyeron nuestra familia. Mi hermana se fue sin que un solo funcionario judicial la mirara a los ojos y le dijera una sola verdad. Todos conservaron sus posiciones y otros las mejoraron. Muchos se beneficiaron con la muerte de mi papá. A todos los contuvo el gobierno. ¿Quiénes perdieron con el homicidio? Los hijos de Rojas, la familia de Rojas, los amigos de Rojas. ¿Quiénes están pidiendo justicia? Los hijos de Rojas, la familia de Rojas, los amigos de Rojas. Piden justicia a los que perdimos. El resto calla. Estamos solos. Nadie quiere recordar que nosotros perdimos a nuestro papá. Pero venimos a traerles una ayuda a memorias a todos. Venimos a recordarle que a este gobierno le asesinaron un ministro, que a este partido que hoy gobierna le asesinaron un dirigente, que a este gremio le asesinaron un secretario general. ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? Esconden la cara. Nadie nos puede mirar a los ojos sin sentir vergüenza. Nadie nos puede sostener la mirada. Nadie puede hablar de esto. Nadie. Es vergonzoso el silencio de los compañeros sindicalistas, los compañeros peronistas, los compañeros gastronómicos. Fuimos muy críticos en cómo se trabajó y nos resulta imposible aceptar que tanto error es solo mala praxis, porque siempre la taba caída del lado de alejar el resultado, siempre del lado del encubrimiento. Hemos aportado elementos probatorios que demostraban que la familia y la justicia le ocultó el crimen. Hemos presentado grabaciones donde se nos mentía en la cara, grabaciones que la Fiscalía siempre tuvo y nunca buscó, nunca encontró. 1 año y medio y no encontró nada. Ese audio donde los médicos nos mienten y nos ocultan el crimen, nosotros los proveímos a la justicia. Todavía estamos esperando que tomen medidas. Nunca ningún fiscal se acercó a decirnos asesinaron a tu papá, nunca nos dieron una explicación. No cambió mucho desde que empezamos a luchar por justicia. La Fiscalía cambió el fiscal, pero tiene las mismas hipótesis, cambia el fiscal, pero tiene los mismos errores, cambia el fiscal, pero tiene la misma detenida. No hay cambios. Pasaron 350 testigos, 1000 medidas investigativas, pero 0 resultados. ¿Será que se sigue buscando el asesino donde no está? ¿Será que se quiere sumar tiempo, fojas y testigos, fojas y más testigos, pero nunca se acercan a la escena del crimen? Queremos saber, a 2 años del homicidio de nuestro padre, ¿qué hará la justicia con los que no vieron nada extraño? Con los que actuaron mal, con los que nos hicieron perder valioso tiempo, con los que no quisieron investigar, con los que investigaron mal. ¿Qué va a hacer la justicia con los que no vieron las 35 lesiones que tenía el cuerpo de mi papá? ¿Qué hará la justicia con los que entregaron a la casa a la familia antes de que tuvieran el resultado de la autopsia? ¿Cuándo la justicia va a explicar por qué dejó de investigar desarrollo social? ¿Por qué dejó de investigar a los que exigían a mi papá que firmaran rendiciones que ellos no querían firmar? Insisto, a mi papá lo asesinaron por ser honesto. Repito nuevamente, lo asesinaron por ser honesto.
Cada día que pasa se habla menos, el interés se va apagando y esto es lo que querían, contener daños, que se olvide, que se frene. Entonces tenemos hoy los medios contenidos, las editoriales contenidas y los asesinos sueltos. A 2 años cada cosa que dijimos fue cierta, el tiempo nos fue dando la razón. Que a 2 años la familia siga reclamando por el esclarecimiento del crimen de su padre y no tenga explicaciones es una tragedia. Si a eso le sumamos que el asesinado era ministro en funciones, estamos ante una situación de gravedad institucional insólita y una verdadera vergüenza. Vergüenza para la justicia, para el gobierno, vergüenza para la sociedad catamarqueña, para nosotros. La muerte de Rojitas es una vergüenza. Queremos justicia y queremos saber quién lo asesinó a mi papá y por qué. Nada más. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad que en 2 años de investigación y en la instancia en la que estamos, todos ustedes saben, porque con ustedes hablo permanentemente, conocen los pormenores de la investigación, la dinámica investigativa, y que a la fecha, a cumplirse 2 años del magnicidio del ministro y del secretario general, no hemos tenido demasiados resultados. La familia ha decidido, en función de ello, y con el ánimo de manifestar una expresión acotada y sincera, convocarlos a ustedes para esta conferencia de prensa. Así que queríamos dejar la posición íntima de los hijos de Juan Carlos, evitando tecnicismos jurídicos y demás, para que se pueda saber y conocer la historia detrás, la cuestión humana detrás de lo que ocurre al núcleo familiar que dejó o que queda de lo que fueron los Rojas en aquel momento con su papá, su hermana, su mamá, y cómo la situación ha ido menguando y hoy estos chicos en soledad siguen esperando una respuesta de la justicia catamarqueña. Sí, doctor. Hace un año, cuando se conocía detalle un informe de la Fiscalía que daba cuenta de cómo había sido el crimen. Sí. Y bueno, también de otras conclusiones, de cómo se había limpiado la doble escena. Sí. Pasó un año más. Sí. ¿Qué conclusiones, qué informes, qué noticias hay por parte de la Fiscalía en cuanto a la investigación? Bueno, la Fiscalía hace un año, entendemos de manera malintencionada, se emitió un comunicado con una versión absolutamente sesgada de lo que obraba en el expediente. Traigo a colación lo que usted dice, manifestó que Juan Carlos Rojas había sido asesinado mediante un golpe singular y sorpresivo que provocó un contragolpe, que no había cerraduras ni aberturas forzadas, por lo que la mirada de la Fiscalía estaba en el espectro íntimo. También manifestó que lo único como elemento de avance era que corroboraron una intervención de la escena por parte de Fernando, que eso habría desencadenado los falsos positivos que habían resultado de algunas pericias, específicamente la del luminol. Lo que no dijo Fiscalía es que no fue un golpe en solitario, porque los informes médicos tanatológicos, si hay algo en que coinciden todos, es que Juan Carlos Rojas sufrió 35 lesiones. Que estas 35 lesiones, 5 fueron ocurridas o en ocurrencia de la muerte, del asesinato propiamente dicha, y 28 lesiones ocurrieron previamente. Es decir, que Juan Carlos, el trance violento por el que atravesó el ministro, no nació y se agotó en un solo golpe singular y sorpresivo. Y hemos arrimado elementos probatorios, entre ellos informes de los médicos forenses que hemos aportado a esta investigación, donde dan cuenta que estas 25, 28 lesiones
han ocurrido temporalmente con una distancia temporal de al menos una hora entre las primeras lesiones y la muerte. Por lo que hoy entendemos que Juan Carlos Rojas primero fue abordado en su casa, probablemente sorprendido, reducido, golpeado, retenido, y esta situación ocurrió el 3 de diciembre, a horas de la mañana y a horas de las tardes fue asesinado. Entonces, es bien diferente la historia hoy. Respecto de la situación de Fernando, entendemos que las posiciones son un poco cínicas cuando se pretende endilgarle a la familia, que la familia haya levantado una mancha de sangre cuando tanto la Fiscalía como la Policía se lo autorizó porque estábamos ante una situación de una muerte natural, no había ningún dejo ni sospecha de criminalidad y así esta situación abunda en el expediente, no solo lo manifiesta la familia, también lo manifiestan los mismos policías que han actuado en el lugar del hecho y otros testigos también. Resulta para nosotros cínico querer descansar las responsabilidades de aquellos que actuaron mal, que no vieron nada, que hablaron de muerte natural, que entregaron la casa a la familia antes de tener el resultado de la autopsia, que les manifestaron y les recomendaron limpiar. Resulta cínico que hoy den la vuelta de la manzana y le quieran endilgar a la familia su accionar, que entiendo yo que fue un accionar que cualquiera de los que estuviera presentes aquí lo hubiera hecho. Si uno encuentra a un familiar, a su papá, a su mamá descompuesto en el fondo de la casa, resulta lógico y absolutamente razonable que se asista, que se ayude. Y en esos términos, la segunda persona que ingresa después del ingreso de Fernando declara que él consideraba, que él creía que Juan Carlos respiraba y que cuando se intentó reanimarlos, ahí se da cuenta de que Juan Carlos ya estaba muerto. Entonces, estas sospechas, entiendo que tienen un margen de cinismo, porque el que comunica y habla sobre Fernando no dice nada sobre el fiscal que no vio nada extraño, no dice nada sobre el actuar policial, no dice nada que los falsos positivos que surgieron del luminol no tuvieron contraprueba, entonces no sabemos ante qué reaccionó y no sabemos si efectivamente un falso positivo. Entonces, aquí hay un sinnúmero infinito de errores de la Fiscalía. No nos vamos lejos. El análisis, el cotejo de ADN, usaron como muestra, para hacer el cotejo, una muestra equivocada. Y sin embargo dieron a conocer los médicos los resultados diciendo que los resultados les dieron negativos, cuando la situación fue distinta. Entonces, acá hay una responsabilidad de funcionales de las que no se quiere hablar, y la única explicación que yo tengo al respecto, o que trato de comprender por qué se dice lo que se dice, se hace lo que se hace, entiendo que es un resguardo corporativo. Porque sinceramente, cuando fueron a buscar la computadora en la última inspección, la quinta que hicieron en la casa de Juan Carlos, después que fue el UCAC, después que fue el Escuadrón San Juan, después que trabajara criminalística, homicidio e investigación en 2 oportunidades, encontraron 400.000 pesos. Entonces, lógicamente la familia me llama y me reclama y me dice, ¿cómo es posible que sigan entrando a la casa de papá y sigan encontrando cosas? ¿Qué pasó con las otras 4 inspecciones? ¿No fueron lo suficientemente exhaustivas? Entonces, llevamos un año esperando resolver de que defina la Fiscalía si estamos ante una muerte natural o ante un homicidio, con 33 lesiones. Un año tuvimos que llegar hasta el equipo tanatológico de la Corte Suprema de Justicia. Resulta llamativo cuando la víctima es un ministro en funciones.
que se obre de esta manera, que se actúe de esta manera, que se resuelva de esta manera con este nivel de improlijidad. Entonces, yo creo que las preguntas a 2 años debería hacerlas la familia, porque estamos absolutamente persuadidos que si hubiéramos estado ante la hipótesis concreta de un crimen pasional o de un robo en común, ya hubiéramos tenido resultados. ¿O es que los perpetradores planificaron esto? ¿O tenían alguna cualidad especial para perpetrar semejante crimen y dejar a la policía y a los fiscales y al Ministerio Público a 2 años sin respuesta? ¿Es responsabilidad de la familia que el Ministerio Público hoy no pueda decirle a la sociedad catamarqueña quién mató a Juan Carlos Rojas? ¿O es responsabilidad de la justicia, que trabajó 4 o 5 horas en el domicilio el 4 de diciembre, que tiene una oficina específica solamente para trabajar en esta causa, con personal solamente dedicado para esta causa? Esas explicaciones las tiene que dar la Fiscalía. Doctor, ¿tienen conocimiento si en este cotejo que hubo de ADN hubo algún positivo y no se lo comunicó? Hubo un positivo, porque se usó mal la muestra para cotejar. Pero eso la Fiscalía no lo dice. Ahora, las explicaciones se tienen que dar, muchachos. Doctor, el último avance de Fiscalía fue llamar a Natalia Rojas 2 veces a una audiencia. ¿En qué giró la declaratoria? Por más de 3 horas fueron maratónicas. ¿Y qué conclusión sacaron ustedes? Natalia el 8 de diciembre declaró durante 8 horas. En esa situación, en esa declaración, ella manifestó que apersonándose en la morgue para que se le informe el resultado de la autopsia que le efectuaron a su papá, las médicas le ocultaron la naturaleza criminal de la muerte de su padre. Ella lo dejó claro y manifestó que ella había grabado esta situación y que esa situación estaba en el celular secuestrado. Estuvo 1 año y 8 meses la Fiscalía buscando ese audio que no encontró. Cuando la Fiscalía nos otorga el acceso a las pericias forenses de los celulares, nosotros la encontramos en menos de 30 minutos. Y Natalia habló sobre eso. Y la declaración que brinda el 8 de diciembre es literal a la grabación. Entonces, estamos esperando que el Ministerio Público reformule sus hipótesis en donde la familia llega al velorio sabiendo que a su papá lo habían asesinado y estaba poniendo cara de nada. La realidad es otra. Y hemos tenido que salir a demostrar que la familia no mentía. Y por suerte, Natalia había agravado esta situación. Porque si no, nos resultaría sumamente difícil hoy hablar de otra cosa. Entonces, ha quedado demasiado aclarado el asunto de que Natalia llegó a Úlgrasu, el velorio de su papá, sin saber que a su papá lo habían asesinado. Y recién volvía de la morgue de hablar con los médicos.